Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar, queremos darle unas maneras de cómo usted pueda participar. Puede darle un like, puede compartir y claro, usted puede poner un comentario. También lo invitamos que se suscriba al canal. Su participación nos va a ayudar a poder compartir este mensaje a toda persona que lo ocupe escuchar. Bienvenido a la familia y esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. El secreto de los panes. Permítanme empezar en el libro de Marcos capítulo 6. La gente lo seguía al maestro porque era tan bueno. Algunos le seguían por la palabra que salía de su boca y ciertamente otros le seguían por los panes, por los milagros, porque les sacaba demonios a sus seres queridos y hacía tantas cosas buenas. Y vemos que está un grupo de aproximadamente 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Quiere decir que si la mitad estaban casados, había 7,500. Si tenían 2, 3 o 4 hijos cada familia, pues estamos hablando de una multitud de casi 30 hasta 40,000 personas, un grupo muy grande. Y el Señor, después de ver que estaban ahí todo el día sin comer, Él también se preocupa por ellos y les dice a los discípulos: hay que buscar para darles de comer a esta gente. Y empezamos en el verso 37 del 6 de Marcos. Respondiendo Él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Ni tenemos bastante dinero, ¿y dónde vamos a encontrar tanto pan? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Fíjese que no dijo cuántos panes y peces, aunque sí multiplicó peces también. Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Otros evangelistas nos cuentan que fue un niño, un jovencito que tal vez traía su almuerzo para ir a oír a Jesús y luego comer, y tal vez le pusieron por ahí un lonchecito y no sé si él pensó que lo estaba dando al Señor. Los otros evangelistas nos hablan de que Andrés lo trajo a Jesús. Aquí Marcos es un poco diferente que Mateo y Lucas y Juan, obviamente, porque Marcos se enfoca en Jesús. Hay cosas que salen en Marcos que no salen en Marcos, que salen en los otros evangelios, porque se enfocan en Pedro, se enfocan en el niño, en Andrés. Marcos es un libro muy bueno porque enfoca en Jesús. Entonces les mandó que se hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Véanlo en su mente. Miles de personas se recuestan por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, porque aún no habían entendido, lo repartió entre todos. Ustedes saben que los otros evangelistas nos hablan que sobraron 12 cestas o canastas, y que pues hubo mucho, y eso es como un tipo y figura de lo que los discípulos al convertirse en apóstoles iban a predicar, el pan de vida que es Cristo Jesús. Pero quiero que se enfoquen en esto, hermanos. El Señor se queda a despedir la multitud. Imagínense, después de trabajar todo el día, de enseñar, ha estado sanando enfermos, y los discípulos se suben en una nave y se van. Esto era como las 8 de la noche y el Señor se queda allí. Los discípulos suben la barca y se van al mar para cruzar al otro lado, pero algo terrible sucede. Una gran tormenta golpea sobre ellos y están los vientos, los mares y las olas que ya hundían esa barca. Hay 12 hombres en una barca, algunos de ellos pescadores, pero están muy atemorizados por lo que está pasando. Jesús termina de despedirse de la gente. No sé a qué hora Él salió de allí, pero sí sé a qué hora se encuentra con los discípulos, porque dice que
a la cuarta vigilia de la noche. Ahora, hay 4 vigilias en la noche, de 6 a 9, de 9 a medianoche, medianoche a 3 y 3 a 6 de la mañana. En la cuarta vigilia se aparece a los discípulos, y esto es más o menos, vamos a decir, a las 5 de la mañana. Si ellos se fueron como a las 8, tienen como 9 horas peleando la tormenta. Están fatigados, quiero que los vean. Están fatigados, están atemorizados, están pensando que se van a morir porque no pueden avanzar y la tormenta no los deja, como que están ahí en un torbellino de agua y no pueden salir, y en su mente de ellos están diciendo: aquí se acabó todo. ¿No se ha sentido usted en ocasiones así, como que la tormenta es mucha, la prueba es mucha, y dice: Señor, nos has dejado acá solos? Pero allí, en ese instante, como el Señor suele hacer cuando lo necesitamos más, se aparece. Pero ellos no lo conocieron. Ellos dijeron: fantasma, es un espíritu. Y ahora gritaron, no solo por lo de la tormenta, sino que están asustados porque creen que es un fantasma. Y el Señor les dice: yo soy, no tengan miedo. Y se subió a la barca y hubo grande bonanza. Marcos no nos dice lo que nos dice Mateo, que Pedro dijo: Señor, si eres tú, pues pídeme ir a ti. Y Pedro caminó en el agua y hace un día todo eso. Otra vez Marcos se enfoca en lo que dijo Cristo. El Señor dice: ¿por qué están tan atemorizados? Y quiero que se fijen en el verso 52, porque aquí está la clave de lo que estamos hablando, del secreto de los panes. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjese que no dice que no habían entendido lo de los panes y los peces, sino lo de los panes. ¿Y qué es lo que no habían entendido de los panes? Ellos habían visto el milagro, ellos habían llevado la comida a las multitudes, ellos habían recogido cada uno una canasta, comida que sobró. ¿Qué no entendieron lo de los panes y por qué estaban endurecidos sus corazones? ¿Qué está sucediendo aquí? No conocen quién es este maestro, maestro, el Raboni le dijeron, o Raboní. Ellos no sabían quién era este rabí. Tenían cierto conocimiento, miraban milagros, veían, oían cosas, pero conforme conocían a Jesús y conforme pasaban las tormentas, se conoce, porque en la tormenta se conoce mejor a Jesús. Hermano, que estás pasando por una tormenta, cual sea, es en la tormenta. Después otro evangelista nos dice que cuando hubo gran bonanza, ellos exclamaron: ¿quién es este? Que aún el viento y los mares le obedecen. ¿Cómo que quién es este? Él te llamó, Él te llevó, tú ya lo viste hacer milagros. ¿Por qué dices quién es este? Nosotros también decimos lo mismo, porque en la tormenta lo conocemos mejor. Al Señor no se conoce en la alegría y en la fiesta y en cuando todo va bien. No se conoce del todo en la montaña cuando tenemos todo, salud y todo. Se conoce en el valle, se conoce en la tormenta. Y estos discípulos todavía no sabían en este punto quién era este Jesús, y estaban confundidos, no habían digerido, no habían entendido, ni conocían bien a quién era el que multiplicaba los panes, y menos conocían el secreto de los panes. Y a ese secreto vamos a llegar en esta predicación. Hay otro incidente en Marcos 8, donde otra vez el Señor multiplica los panes y peces. Les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ahora en Marcos 8, fíjense que no les pregunta cuántos peces tienen, panes. Ellos dijeron 7. Allá hubo 5, acá 7. Entonces les mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes,
habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante de él. Fíjense bien que el enfoque en las dos escrituras que hemos leído es en los panes y lo que el Señor hacía cuando tomaba pan en sus manos. Y aquí como un pensamiento después, dice Marcos, tenían también unos pocos pececillos. Aquí ni nos da el número de los peces. Y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Pero el plato fuerte es el pan, según esto. Pasamos ahora a Mateo 26, donde el Señor está celebrando la Pascua con sus discípulos. La Pascua era ese día que se celebraba, se conmemoraba la salida del pueblo de Dios de Egipto, donde el Señor les había dicho: tomad un cordero, cómanlo, cocínenlo, cómanlo con su familia, pongan la sangre en el dintel de la puerta, y así el ángel destructor va a pasar sobre, en inglés lo dice perfecto, pasar por arriba, pasar por encima. Pascua no va a entrar a matar. Imagínense el miedo, hermanos, cuando no sabían los egipcios qué iba a pasar. Los hijos de Dios de Israel sí sabían, y cuando el ángel miraba la sangre, entonces pasaba sobre ese techo y no llegaba. Y esto lo celebraban cada año. Todo eso tiene sus aplicaciones de propiciación y de salvación, redención, porque nosotros estamos bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo y no puede entrar el ángel destructor porque estamos protegidos por su sangre. Y cada año las familias se juntaban, era un mandato, y celebraban la Pascua. Y Jesús ahora manda a sus discípulos a preparar, y están en una cena. Cuando estoy hablando la cena de la Pascua, no es todavía la Santa Cena que nosotros vamos a tomar en 2 semanas. Es una cena, estaban celebrando, conmemorando, hasta cantaban un himno. Dice, después de haber cantado el himno, salieron al jardín de los olivos, al huerto de los olivos. Entonces estaban allí en la cena, él y sus 12 discípulos recostados después de haber cenado. Y luego Jesús hace algo diferente aquí. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tal vez los discípulos se acordaban que él había dicho: yo soy el pan de vida que he descendido del cielo. Y en una ocasión les dijo: si no comen mi carne y no toman mi sangre, no tienen parte conmigo. Los fariseos se escandalizaron: ¿cómo vamos a comer tu sangre, tomar tu sangre y comer tu cuerpo? No entendían nada de esto. Y ahora, por primera vez, a los discípulos en privado les dice: miren, toman este pan, coman, esto es mi cuerpo. Y Pablo, después vamos a ver, él explica qué es esto. Hay otra escritura en Lucas capítulo 24. Algo está sucediendo aquí. Jesús resucita. Los discípulos están encerrados en un cuarto con mucho miedo, porque pensaban que a ellos también los iban a matar, tanto que Pedro lo niega 3 veces. Y hay una confusión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con sus promesas? ¿Qué pasó con nuestro liberador, nuestro Salvador? ¿Qué pasó con el Mesías? Estaban confundidos. No nos pasa en ocasiones a nosotros, hermanos, que tenemos por un lado las promesas de Dios, lo que Él dijo, lo que Él prometió, y luego parece que nuestra vida como que no se alinea con eso, y eso puede traer confusión. Y yo quisiera hablar a los hermanos que post-COVID o por cualquier otra razón están pasando por ansiedad,
por depresión, están pasando por insomnia, están pasando por confusión y ven por todos lados como que nuestro mundo se está desmoronando a tumbas. En la política, la economía, aún la iglesia, aquí todo es diferente y decimos, ¿qué está pasando, Señor? Y hay una confusión. Yo le quiero recordar, recalcar, confirmar y subrayar que Dios siempre tiene todo en control. Él siempre ha estado en control. Él está en control y Él siempre estará en control. Aunque tiemble la tierra y aunque los montes se remuevan hasta el corazón del mar y aunque se oscurezca la luna, el sol y las estrellas, Dios está en su trono. Él ha establecido su trono sobre la tierra y Él considera a los hombres como langostas desde el círculo de la tierra. Aleluya. Yo vengo en contra de esa ansiedad y depresión y confusión y temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Aleluya, aleluya. Y pues hay una confusión, dijo y no hizo. Sí, no le entendían que yo pongo mi vida y la tomo en 3 días y que si destruyen este templo, los discípulos estaban como con huecos, agujeros, lagunas en su conocimiento, no conocían todo del todo bien y ahora este que sanó, este que predicó, este que anduvo bendiciendo a los niños y enseñando en parábolas, este que multiplicó los panes, este que resucitó a Lázaro, se ha desaparecido, está en una tumba sellada. Ahí está. Y luego 2 discípulos, no de los 12, pero 2 otros discípulos van caminando como derrotados. Aquí ya se acabó el juego, aquí ya terminó todo. Vámonos a Emaús. Son 7 millas, 14 kilómetros más o menos, o 12 kilómetros. Usted figúrele. Y ahí van caminando, y luego, y ahora el cuento que unas mujeres dijeron a los discípulos que fueron a ungir su cuerpo y que no está. Pues que este es un circo. ¿Que está o no está? ¿Qué pasó? Pues sí, es lo que se oye, que ahora la tumba está vacía, pero que no saben de él. Y estos van, hermanos, confundidos. Y van caminando cuando de repente se les aparece un tercer personaje, se les aparece un hombre. Ellos no lo conocieron y el Señor Jesucristo se acerca a ellos y les dice: ¿qué cosas hablas? Ellos estaban hablando de la tortura de la cruz, de la imagen todavía que tenían de su maestro torturado, lacerado, golpeado y con la incisión en su lado, los moretones, los golpes, todo eso tenían fresco en la mente la tortura. Y luego de lejos, viendo que José de Arimatea y Nicodemo lo bajaban de la cruz y se lo llevaron allí en esa sábana. Ahí va nuestro maestro, ahí va nuestra esperanza. El miércoles estuve ahí con mis hermanas mientras sacaban el cuerpo de mi madre en una sábana. 97 años en una sábana, y los discípulos tenían esas imágenes y se había de saber qué cosas hablan. ¿Quién eres tú, extraño? ¿Que no has oído lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Que no escuchaste de este Cristo? ¿Que no oíste nunca hablar de Él? ¿Nunca lo oíste a Él? Y el Señor va platicando y ellos no lo conocían. Y dice la Biblia que Él que empezó desde Moisés, no desde cuando nació Moisés o cuando Moisés sacó al pueblo. Desde Moisés se refiere desde Génesis, desde donde empezó a escribir Moisés, o sea, desde el principio. En estas 7 millas que son que 1 hora y media de camino, les comenzó a decir todo lo que estaba escrito de él en los profetas y en los salmos, y cómo era necesario que el Cristo padeciese, pero que iba a resucitar un día. Hermanos,
que no nos pase a nosotros lo que les pasó a estos discípulos que iban a Emaús. Ellos conocían a un Cristo muerto. Ellos conocían a un Cristo sepultado, pero no conocían a un Cristo resucitado. Tenían dos de las tres dimensiones en orden. Conocían la muerte y la sepultura, pero no habían experimentado todavía el poder de la resurrección en sus vidas. Y no sea que nos pase a nosotros, que conocemos de su muerte, conocemos de su sepultura, pero en estos días de tanta confusión y tanta cosa, necesitamos estar conectados con un Cristo resucitado. Necesitamos estar conectados con el poder de la resurrección. Por eso es indispensable, necesario, urgente que cada miembro de la iglesia esté lleno del Espíritu Santo, esté lleno del poder del resucitado. No es bastante en este tiempo de pandemia conocer al Cristo muerto y al Cristo sepultado. Ese es un evangelio incompleto, porque el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo. Y estos hombres caminaron, hablaron con él. Fíjese, usted puede caminar, usted puede decir soy cristiano, fui bautizado, y no conocerlo a él, no saber quién es el que está ahí a su lado. Cuando llegaron a una vereda por allí donde iban a tornar hacia Emaús, dice la Biblia que Jesús hizo como que se iba adelante, como que él no iba a ir con ellos. Hace lo mismo acá en Marcos 6. Cuando los discípulos estaban en el barco y pensaban que él era una fantasma, hizo como que iba a pasar el barco, él caminando sobre las aguas. O sea, las dos veces el Señor hace como que no va a ir con ellos. Yo no sé si usted ha sentido en alguna ocasión que parece que el Señor lo va a dejar, que parece que el Señor se va por otro camino y lo va a dejar a usted con su confusión, su ansiedad, con su problema, como estaban estos hombres. Tenían un gran problema, estaban casi mentalmente atormentados, emocionalmente conmovidos, no hallaban qué hacer. ¿Dónde está nuestro maestro? Somos discípulos, pero ahora ni sabemos si vive o muere, no sabemos todo esto. Y luego le rogaron: quédate con nosotros, has caminado con nosotros, todavía no saben quién es. Y lo invitan a comer, y el Señor va con ellos. Y levantamos la historia aquí en el verso 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos sus ojos. 7 millas, 1 hora y media de platicar. Entró a la casa, que no le vieron el rostro, que no reconocieron las inflexiones de su voz araméica, que no reconocieron su caminadita, cómo andaba. Todos tenemos una manera de caminar, que no eran discípulos, nada, hermanos, porque pueden llegar tiempos a nuestra vida donde estamos tan agobiados, cuando está la prueba tan contundente sobre nosotros, está pesada la carga, que ni sabemos quién es el que está ahí con nosotros. Y no fue. Se sentaron a la mesa. Cuando tú te sientas a la mesa con alguien, hay cercanía, hay intimidad. Estás viendo el rostro, y no lo conocieron hasta que el Señor tomó el pan y lo bendijo, y cuando lo partió, entonces les fueron abiertos sus ojos y lo reconocieron. Y en ese momento dice que él se desapareció de su vista. Se desaparece, no comió, nada más partió el pan, se los da y se fue. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Está muy pendiente, hermano, de
de ese ardor en el corazón. Aun si no lo ves claramente por tu problema, yo no te estoy juzgando en esta tarde. Esta predicación no es para llamarte la atención, es para recordarte que Él está contigo, lo veas o no, lo sepas o no. ¿Cuántas veces hemos pasado pruebas y ya cuando pasa la prueba decimos, pero el Señor ahí estaba, ¿te acuerdas? Y levantándose en la misma hora, ellos vuelven a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido. ¿Cuándo? Al sentarse a la mesa, al entrar a la casa, al ir por el camino. ¿Cómo le habían reconocido? Al partir el pan. En Corintios, Pablo explica lo que el Señor le enseñó. Los corintios no habían entendido bien lo de la institución de la Santa Cena. Pensaban que era una cena como la Pascua. Y iban los pobres, no comían, los ricos comían mucho. Y hay ruinas todavía en esas áreas donde había vomitaderos. O sea, la gente comía y lo iba a vomitar y luego venía y comía más. Y esas costumbres paganas entraron a la iglesia porque se convertían del paganismo. Y Pablo los corrige, les dice, no, la Santa Cena no. Y les dice, porque yo recibí, 1 Corintios 11, 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, lo que leímos en Mateo 26, 26, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Alcanzaron a distinguir el patrón, el secreto de los panes. Alcanzaron a distinguir las 4 cosas que el Señor hacía cada vez que tomaba pan. En cada escritura que leímos, lo tomaba, número 1, lo bendecía, número 2, lo partía, lo quebraba, número 3, y luego lo daba. ¿Será que lo que no alcanzaron a entender los discípulos después de la multiplicación de los panes, no solo no entendieron quién era Jesús, pero tampoco entendían en este momento algo que después iban a entender? El secreto de los panes. La realidad es que Jesús mismo fue tomado, fue bendecido y fue partido en esa cruz para después poder ser dado a la humanidad como el pan de vida. Y nosotros, sus seguidores, también vamos a pasar por ese proceso. Cada uno de nosotros hemos sido tomados por Dios. Vosotros no me elegiste a mí, dice en Juan 15, yo os elegí. Como diciendo, tú no me buscaste, tú no indagaste por mí, fui yo el que te tomé. Algunos los ha tomado de las cantinas, de las prisiones, de los lugares de placeres y pecado. Algunos los ha tomado de la ignorancia religiosa, donde se inclinaban a otros dioses que no son dioses, hechos de palo y de piedra. A otros de los vicios. A otros el Señor los tomó de la misma religión. A otros nos tomó de entre las bancas. Pero el Señor a cada uno de nosotros nos ha tomado en su
sus manos. Y los que están recién convertidos, recién tomados, gloria a Dios, ese es el primer paso, ese es uno de los niveles, ese es el primer secreto del secreto de los panes, que Dios te toma. Y gracias a Dios que cuando te toma, lo que hace, te bendice. Dios nos ha bendecido con su palabra, nos ha bendecido con su poder, nos ha bendecido con sus promesas, nos ha bendecido con su espíritu, nos ha bendecido con esperanza, nos ha bendecido con hermanos y hermanas y pastores, iglesia, nos ha bendecido con altares, nos ha bendecido con cadenas de oración y de ayuno. Nos ha dado tantas promesas el Señor, nos ha bendecido a cada uno de nosotros, nos ha tomado y nos ha bendecido con el precioso bautismo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, la hermandad, la coinonía, el amor fraternal, todo eso, hermanos, somos bendecidos. Pero a cada uno de nosotros, especialmente a los que deseen ser usados por Dios, joven, pastor joven, pastor, el Señor no te toma y te bendice y luego te usa. Muchos quieren brincarse el tercer paso del quebrantamiento, del partimiento. Se necesita ser quebrantado para que Dios te use grandemente. Te tiene que quebrantar profundamente. Oh, cuando el Señor toma, gloria a Dios. Cuando bendice, gloria a Dios. Pero para poder darle de comer a las multitudes, Él tiene que partir, tiene que romper, tiene que quebrar este pan. Y allí, cuando estás en la mano de Dios siendo quebrantado, y Dios sabe cómo quebrantar. A veces el quebrantamiento viene por pruebas difíciles, duras. En la familia estás bien y te abandona tu esposo y se fue y te dejó con los niños. O te abandonó tu esposa y se fue y te dejó con un niño enfermo, con responsabilidades que piensas que no puedes llevar. En ocasiones el Señor nos quebranta a través de las enfermedades, el dolor físico, el cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué se enferman los niños? ¿Por qué mi nieto tiene cáncer? ¿Qué? Le aconsejo a mi hijo que empieza en su pastorado que ese cáncer de su hijo es como Dios lo está quebrantando, sacando las lágrimas. Es una prensa, es doloroso. En la misma iglesia, pastores que me escuchan, obispos que me escuchan, líderes, Dios usa a las mismas organizaciones para quebrantarte, para sacarte de ti. Ya no que sea un pan boludo, un pan duro. Ya en las manos del Señor Él sabe convertirnos en harina fina que puede ser bendición a otros. ¿Cómo vas a consolar a otros si no has pasado por dolor, y dolor fuerte, hermanos? Las temporadas del dolor a veces son un mes o dos, a veces son años. Yo no sé por qué. Las temporadas de la enfermedad, a veces Dios sana, a veces no. Puede, sí. Tiene poder, sí. 3 veces, dice San Pablo, le rogué al Señor que me quitara esta enfermedad, este aguijón en la carne, enviado por Satanás mismo. Pablo subió al tercer cielo
Dios lo tomó, el camino a Damasco lo tomó y luego lo bendijo haciéndolo apóstol de los gentiles, establecedor de doctrina sobre la cual todavía estamos parados. Y lo llevó al tercer cielo. Y Pablo, con mucha discreción, dice: sí, yo no sé si fui en la carne o en el espíritu. Hubo alguien que subió, era él, pero con mucha discreción y humildad escribe, y para que no se me subiera a la cabeza toda la bendición, el Señor permitió un aguijón en mi carne. 3 veces le pedí. Imagínense, un apóstol, hermanos, un apóstol que tenía una conexión íntima con Dios, pues ahí Dios depositaba todas estas cartas. Señor, sáname, esto es muy fuerte. Está hablando un hombre que lo habían apedreado, un hombre que lo habían azotado 5 veces, 39 azotes, un hombre que 3 veces le pegaron con varas, un hombre que dejaron como muerto, un hombre que sabía lo que era el peligro de los mares y de los ladrones, de los caminos y de los falsos hermanos. Ahora lo tenemos ahí angustiado. Señor, sáname, sáname. Y no llega, porque Dios estaba quebrantándolo. Señor, esta segunda vez te pido, ten misericordia de mí. 3 veces. Y Dios mudo. ¿No te ha pasado así? Que oras y pides y ayunas y ruegas y derramas y no duermes y dices: ¿dónde estás, Señor? Y por fin Dios habla y no dice: aquí está tu sanidad, bástate mi gracia. Y algunos de ustedes y un servidor también, en mis quebrantamientos, porque son varios, son muchos, nunca acabamos. No podemos decir: me tomó, me bendijo, me quebrantó y ya me usa. No, como el niño que llega de la escuela al terminar el tercer año: mamá, ya acabé, ya se acabó la escuela, ya terminé por este año, mi hijo. En 2-3 meses empieza tu 4º año y luego tu 5º, y así estamos nosotros. Nos toma, nos bendice, nos quebranta en un nivel y nos usa en un nivel. El problema con muchos jóvenes ministros y pastores: quieren que Dios los use en este nivel y que solo los quebrante aquí. Y no es así. Dios te pasa por ese secreto de los panes, y cuando pasas te usa y luego otra vez te vuelve a tomar, te vuelve a bendecir con más dones, con más experiencia. Me han escrito miles de jóvenes ministros: hermano Valverde, enséñame a predicar. Yo no te puedo enseñar a predicar, tú tienes que pasar. Y si quieres que Dios te use, mira, escoge cualquier hombre en la Biblia. A Moisés, Dios lo tomó desde el Nilo, lo bendijo en el palacio, y allá en los desiertos, porque es allá en los desiertos donde Dios quebranta. Es en la soledad, no es en la convención, no es en la gran fiesta, no es cuando hay globos y pasteles y cantos y mariachis, no es cuando hay risa. Es cuando estás solo o piensas que estás solo, porque Él siempre está allí. Es en el desierto donde se ve la zarza. A José lo tomó de entre sus hermanos, lo bendijo con una túnica de diversos colores, lo tomó, lo bendijo, lo distinguió, y luego lo quebrantó en el pozo, en la casa de Potifar, en la prisión. Años de ser quebrantado para poder usarlo como el asistente de Faraón, pero ya una harina, un pan que pueda dar de comer a muchos más.
¿Y qué me dices de David, pastor? Lo tomó de entre las ovejas de su padre. Están los hijos de Isaí ahí. ¿No hay otros? ¿Han se acabado los mozos? Sí, tenemos un hermanito menor, pero allá tráiganlo. Y viene aquel muchacho oliendo a oveja. No sabe, no había sido invitado a la fiesta. Y luego lo bendijo Samuel, rompiendo una ampolla de aceite sobre su cabeza y derramando el cuerno. Este será el rey de Israel. Pero David no se fue de allí al trono. 13 años de ser perseguido, de ser quebrantado. En una ocasión se fingió ser loco. Fingió ser loco, dejando caer su saliva y escribiendo. Y hay ocasiones que el quebrantamiento del Señor parece que te vuelve loco. No puedo ir ni con mi esposa Micaela, no puedo ir ni al palacio, no puedo ir ni con mi padre Isaí en Belén, no puedo ir ni con los filisteos, nadie me quiere. Y cuando se cierra el portón de las puertas de esa ciudad, ya el rey dice: ya échenlo de aquí, pues está loco. Ahí se queda solo David, solo oyendo los cánticos de los grillos, el coro de grillos, y él solo, porque Dios lo estaba quebrantando para después ponerlo sobre el trono y darle a un Mesías como hijo. ¡Qué bendición! Y si tú sientes que estás en ese quebrantamiento, dale gracias a Dios, porque lo que viene es que te va a usar. Pero ya cuando te usa, ya no te ensalzas, ya no te exaltas, ya no te llenas de vanidad y vanagloria y altivez. Ya no. Ya sabes que toda la gloria es para Él. Termino diciendo esto. En mis casi 40 años de pastoreado, de pastor, hemos sido, mi esposa y yo, quebrantados varias veces y de distintas maneras. Y lo único que lamento es haberme quejado. No me hubiera quejado tanto. La mejor manera como estar en las manos de Dios cuando Él te está quebrantando es estar quieto y silencio y dejar que Él haga. Él no te va a quebrantar para destruirte. Él está trabajando para sacar tú de ti. Cuando el Señor toma el pan, entonces lo quebranta, y es lo que vamos a hacer el domingo próximo. Vamos a conmemorar la muerte. Vamos a conmemorar el quebrantamiento de Él. ¿Saben por qué? Porque es en su quebrantamiento de Él que yo descanso mis heridas. Es sobre las heridas de Él donde yo puedo colocar mis heridas. Si la copa es para el perdón de los pecados, el pan, el cuerpo, es para la sanidad del alma y del cuerpo. Pablo les dice así: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Si nos dice el verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Les dice: por eso hay muchos enfermos entre ustedes, porque no han aprendido a discernir el cuerpo de Cristo. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Por lo cual hay muchos enfermos, verso 30, y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, se han hasta muerto, porque no habéis discernido el cuerpo de Cristo. El domingo próximo, a más de una examinación del alma, voy a orar toda esta semana para que en el momento que estemos participando de la Santa Cena, que sean sanados muchos de sus enfermedades por el partimiento del cuerpo de Cristo. Ahí donde estás, hermano, si estás pasando por este paso, si estás donde Dios te tomó, gózalo. Si estás en la fase de ser bendecido, gózalo. Si Dios te está usando, gózalo. Pero si está haciendo quebrantamiento, si Dios te está quebrantando, hazlo de una manera quieta, silenciosa, y Dios te va a exaltar. Solo van a quedar cicatrices en tu alma que usarás para bien. Señor Jesús, gracias por este orden en el partimiento del pan. Gracias, Señor, que dejaste en las Escrituras este orden para que nosotros pudiéramos entender tus procesos. Y si alguno de mis hermanos, por la falta de un ser querido, por enfermedad, problemas económicos y familiares, en estos momentos sienten que están en el quebrantamiento, en el partimiento, que lo hagan, Señor, y que se dejen moldear, porque tú conoces el vaso que vas a usar. En el nombre de Jesús, gracias por esa cruz, Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si aún no lo ha hecho, le invitamos que se suscriba al canal y le queremos también agradecer por sus oraciones. Son ellas las que nos ayudan a llevar este mensaje a todo el mundo. Si hoy quisiera dar usted, por favor mire el enlace en la descripción para más información. Muchas gracias otra vez por acompañarnos.